Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria. Señor Todopoderoso, mis ángeles que ascienden y descienden, yo los invito a esta enseñanza que todas las personas van a escuchar. La honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar de Hanukkah. Hanukkah empieza en la víspera del 25 del mes hebreo de Kislev y dura 8 días. La palabra Hanukkah es de origen hebreo y significa dedicación. A Hanukkah también se le llama el Festival de las Luces, celebración de dedicación y celebración de los macabeos. El día del inicio de esta festividad varía año con año en el calendario occidental, aunque usualmente se presenta a finales de noviembre y finales de diciembre. Primer Festival de la Dedicación o el Festival de las Luces fue establecido como una conmemoración de la purificación y rededicación del Templo de Jerusalén. La remoción del antiguo altar contaminado y la restauración del culto al Señor, Yahweh, Dios. Hanukkah es una festividad para celebrar la victoria que Dios dio a su pueblo a través de los esfuerzos de la familia de los macabeos en 164 a.C. En la segunda parte de esto fue un artículo que encontré algunas de esto. También se va a hablar del templo. En otras palabras, Hanukkah es el deletreo preferido, pero también puede deletrearse Chanukah o Chanukah. Hanukkah no es la versión judía de Navidad, pero casi siempre los niños reciben regalos, especialmente en la área donde los niños y judíos y cristianos están en contacto cercano. Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la rededicación del segundo templo de Jerusalén cerca de 165 a.C. Cuando los macabeos empezaron a preparar el templo para la rededicación, encontraron que solamente tenían suficiente petróleo para iluminarlo por una noche. Al final, ese petróleo duró 8 días hasta que la nueva entrega del nuevo fue consagrado. Al final, el petróleo duró 8 días hasta que se dio el nuevo recurso. Las velas son encendidas cada noche del Hanukkah para conmemorar el milagro que Dios hizo por su pueblo, por Israel. Durante la primera noche, una vela es encendida en calendario especial. Hay como un candelabro especial que se llama la menora o Hakiyah. Al empezar la segunda noche, se añade una vela hasta que se llega a las 8 velas y a la última noche. Las velas son encendidas por un cirio separado llamado shamash, que es encendido primero y luego es usado para encender las otras velas. Las velas son instaladas en la menora de la derecha hacia la izquierda, pero son encendidas de izquierda a derecha. Un símbolo de Hanukkah es el dreidel, una pirinola con la que se realiza un juego. Antes de la revuelta macabea era ilegal que la gente leyera el Torah bajo el mandato de Antiochus IV Epifanes. Cuando los soldados llegaron, los judíos pretendieron jugar un juego de azar que involucraba una pirinola. Las comidas tradicionales de Hanukkah, como los latkes, que son los panecillos de papa, o son freídos en aceite, como otra manera de incorporar la memoria de los macabeos. Y aquí vamos a ver Jeremías 25, 10 al 12. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Versículo 11. Todo este país quedará reducido a horror y
y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque los judíos estaban pecando, no obedecían al Señor. Pues entonces el Señor trajo a las personas de Babilonia, a los babilonios, hacia ellos. Y ellos tuvieron que dejar Israel y servir a ellos, en otras palabras. Este suceso pasó cuando las tropas de Ciro el Grande entraron en Babilonia en 539 a.C. y mataron a Belsasar, el último gobernante de Babilonia, que ese es el hijo de Nebuchadnezzar. Pero 70 años después los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Y tenemos una de las profecías más sorprendentes de toda la Biblia. Y esta la podemos ver en Isaías 44 y 45. Porque se menciona inclusive el nombre del rey Ciro el Grande, quien permite el regreso de los judíos de su cautiverio y la construcción del segundo templo entre 537 a 515 a.C. Y esto es lo que le llaman el segundo templo. Isaías 44, versículos 27 y 28. Yo mando a que se seque lo profundo del mal y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Isaías profetizó desde el año 740 a.C. hasta el 681 a.C. mencionó que Ciro gobernará por 150 años. Y antes de que se gobernara, entre 559 a.C. a 530 a.C., Ciro leyó esta profecía y lo conmovió tanto que la llevó a cabo. Isaías también predijo la caída de Jerusalén en 586 a.C., más 100 años antes que sucediera, y la reconstrucción del templo antes de que sucediera. Queda claro que estas profecías vinieron de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios conoce el futuro. Después, en 335 a.C., Alejandro el Grande llegó al poder. Él fue un poderoso gobernante y probablemente el mejor estratega militar de todos los tiempos. A los 30 años expandió su imperio desde Grecia hasta la India, siendo el imperio más grande que había visto. Esto hizo que la cultura helénica o griega se difundiera a través de todo el mundo conocido. En el imperio hubo una mezcla de ideas, pensamientos, cultura y religión. Además que el idioma que se adoptó fue el griego en su territorio. Dado que la influencia griega era contraria a las enseñanzas de la Biblia, se adoptó el criterio de que solo aquellos libros que hubieran sido escritos antes de la era helenística podrían ser incluidos en el canon bíblico judío. En otras palabras, el Antiguo Testamento, ya que eran considerados libres de la corrupción de las ideas griegas y de las filosofías de Platón y Aristóteles que fueron difundidas entre los judíos. Y aquí podemos ver Daniel capítulo 11, versículo 15. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada. Pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. Este rey conquistó, puede haber sido Antíoco el Grande, quien conquistó muchas ciudades egipcias y se estableció en Israel, en la Tierra Santa, en otras palabras, la gloriosa tierra. Tiempo después, los romanos los derrotaron. Los judíos, desde los tiempos de Alejandro el Grande, habían sido respetados en su cultura y religión.
Inclusive tradujeron el Ptolomeo II, pidió que al sumo sacerdote para que la traducción del hebreo al griego de la Biblia para su biblioteca en Alejandría, y los mejores 70 eruditos judíos participaron para hacer la Biblia Septuaginta. Esto eliminó los sacrificios diarios en el templo, según los requerimientos descritos en el libro de Levíticos. Profanó el templo erigiendo una estatua de Zeus e hizo sacrificios de cerdos a este dios griego en el altar del templo. Esto fue una semejanza de la abominación que causa desolación, que describió el profeta Daniel. Además, comenzó a perseguir a los judíos. Murieron más de 100,000 judíos y prohibió cualquier modo de adoración a Dios, la observancia del sábado, que es el sábado, y las festividades, la circuncisión, y en su gobierno mandó que el pueblo consumiera alimentos considerados impuros, resultando en severas persecuciones y una revuelta contra su gobierno. Esta oposición del pueblo de Dios que describe el profeta Daniel tuvo su cumplimiento en la rebelión macabea que se inició en 167 a.C., liderada por el sacerdote Matatías, el Asmoneo y sus 5 hijos. Entonces, si podemos ver aquí, Daniel 11, 31, 32. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, establecido el horrible sacrilegio. Corresponderá con los halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. La menorá debía estar encendida continuamente, ya que representa la luz de Dios. Pero el Talmud, que es un texto de tradiciones rabínicas, hace hincapié que solo había aceite suficiente para encender solo una. Pero el aceite milagrosamente encendió 8 de ellas. Y esto es lo que uno le dice el Hanukkah, es la fiesta de las luces. En otras palabras, y ya yo leí esto de la primera noche. Pues entonces aquí vamos a ver esto en el nuevo evangelio. En el evangelio de Juan, en el tiempo de Jesús, Juan 10, del 22 al 42. Jesús, Yeshua en hebreo, fue al templo de Jerusalén para predicar que la fe es en él, es victoriosa, y la salvación, siendo su trabajo de redención un reflejo de Hanukkah, como es la conmemoración del triunfo y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos seleucidas. Jesucristo el Mesías es el siervo sufriente de Dios, así como el Shamá de la Hanukkah que ilumina las otras velas. Aquí habla, ese es el entendimiento con Jesús. Gracias a su luz, nosotros a su vez podemos también ser luces en el mundo, ya que Él es nuestro Redentor. Y Juan 10, 22 al 42. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación, y eso fue en el invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo con franqueza. Versículo 25. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Versículo 26. Pero ustedes no creen, que no son mi rebaño. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatárselas de la mano. Versículo 29. Mi Padre que me las ha dado es
más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Versículo 30, el Padre y yo somos uno. Versículo 31, una vez más los judíos tomaron las piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Versículo 34. ¿Y acaso respondió Jesús? ¿No está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Versículo 35. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Versículo 36. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 37, y esto es algo muy serio, porque en ese tiempo no creían a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, creerán en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Aquí está afirmando Jesús que por medio de los milagros, los judíos y las personas lo siguieron. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Versículo 40. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizado antes, y allí se quedó. Versículo 41. Mucha gente que acudía a él decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y versículo 42. Y muchos que en el lugar creyeron en Jesús, Jesús quería que la gente viera sus milagros, que apuntan a su identidad mesiánica, y creyera con él como resultado. Jesús es quien cumple y personifica el mensaje de Hanukkah, ya que es el festival de dedicación, conmemora la santificación del templo después de haber sido profanado. La santificación es el acto de separar algo o a alguien de lo ordinario para el uso exclusivo de Dios. Y aquí lo podemos ver en Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Ahí lo dice bien claro, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y este es Juan 12. Y aquí Juan 9:5 dice Jesús, mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y eso es Juan 9:5, que estos dos versículos dan referencia. El que reinaría sobre Israel y las naciones, referido al Salmo 2. Él lo llamaron Mashiach ben David, Mesías, hijo de David. Ese es el Mesías que la gente estaba hablando, que fuera Jesús, porque ellos tenían la idea que Jesús los iban a liberar de los romanos. Pero, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Salmo 2:6-7. Luego llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó a ese hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Y esto lo pueden ver en Mateo 12:22-23. Jesucristo cumple con la festividad de Hanukkah como el perfecto servidor de Dios, siendo el Mesías que hace los milagros y está dedicado solo a ver la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando Dios levantó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer cada uno que se aparte de los caminos pecaminosos. Y eso lo ves en Hechos 3:26.
Y aquí voy a leer dos versículos. Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo, su cuerpo. Eso es Juan, y esto lo puedes ver en Juan 2:19 al 21. Por eso él nos dice que tenemos que tener fe en él para que nos libere de nuestras dificultades como una oveja que confía en sus pastores. En otras palabras, tenemos que confiar en Dios. Jesús no solo celebró, sino aprovechó Hanukkah y la victoria de los macabeos para enseñarnos acerca de la dedicación del verdadero templo de Dios, que son sus cuerpos. En otras palabras, el Mesías hacía milagros. Y nosotros recibíamos esa victoria por medio del milagro, teniendo a un templo agradable al Señor. No se dan cuenta que de su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y esto lo ven en 1 Corintios 6, 19 al 20. Hay otra palabra que se llama Hanukkah, viene de la raíz Hanak, que significa reducir, hacer estrecho. En otras palabras, nosotros nos tenemos que enfocar en Dios, en el éxito de su vida. Y aquí podemos ver Romano, que ya estoy para terminar. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, al fin de que su hijo fuera hijo mayor de los hermanos. Y esto es Romanos 8:29. Jesús es el perfecto ejemplo de una vida dedicada a Dios. Es el verdadero siervo de Dios. Jesucristo renunció a toda la gloria que tenía en el cielo para convertirse en un sirviente, que significa shamash. Para nosotros, más que orar, leer la Biblia, escuchar sermones y enseñanzas religiosas, la dedicación es la constante aplicación de la verdad aprendida en nuestra vida personal. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y esto es Mateo 20:28. Y con esto termino. Señor Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, me humillo a ti completamente. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo.